Hola amigos de Historias de Fútbol. Hoy os voy a hablar de campeones que ahora mismo están en segunda división. Así que vamos para allá. Este es un vídeo que voy a hacerlo por partes, por una cuestión también de tiempo. Pero bueno, así que me vais a ver en diferentes sitios. Os cuento un poquito. Voy a coger equipos de las grandes ligas que ahora mismo se encuentran en segunda división o incluso en divisiones más bajas, pero que han sido o bien campeones de liga o bien han ganado títulos europeos. Voy a coger algunos un poquito de estas ligas, ya saber, de España, de Alemania, de Inglaterra y de Italia. Y voy a hablar un poquito de curiosidades que me encuentre de esos equipos. Vale, y empezamos con Alemania. Y empezamos con el Hamburgo, que es uno de los clásicos del fútbol alemán, sin duda. Yo creo que todo aficionado al fútbol que tenga cierta edad, a lo mejor, va a acordarse o le va a sonar mucho el nombre de Felix Magath, por ejemplo. Vale, el Hamburgo hoy en día está en segunda división, lleva varios años además intentando volver a subir. De hecho, es uno de los clásicos y es uno de los grandes del fútbol alemán. Es uno de los grandes equipos, además podemos llamarle como el gran equipo del norte de Alemania. Sin duda, en cuanto a historia, en cuanto a importancia, en cuanto a aficionados, seguramente tiene una gran rivalidad con el Werder Bremen, además. Es decir, ese es el clásico del norte de Alemania, el Werder Bremen-Hamburgo. Y es curioso porque ahora vamos a ver con los títulos, pero los aficionados tienen una estrecha amistad con los aficionados del Glasgow Rangers. De hecho, es normal que hayan incluso adoptado un poco diversas simbología y diversas cosas un poquito del club escocés. Es algo que yo no sabía y me he encontrado y me ha parecido bastante curioso. Y esto parece ser que viene de una visita que hicieron a Ibrox Park. El siguiente equipo del que os voy a hablar es el Schalke 04 de Gelsenkirchen. Un equipo bastante conocido en España por el tiempo que estuvo Raúl González allí. Creo que estuvo, ahora también hablo de memoria, creo que estuvo 2 temporadas allí, pero se hizo un ídolo, auténtico ídolo de la afición alemana, y yo creo que causó bastante impacto. Creo que dejó muy buenas sensaciones allí, muy buenos recuerdos. Creo que hizo también realmente historia en el Schalke. Pero tiene muchas más curiosidades. Por poner más ejemplos y por hablar más, podemos decir que la rivalidad más importante la tiene contra el Borussia Dortmund. Es el derbi de la cuenca del Ruhr, es el derbi, el clásico de la zona. Están muy cerca y son auténticos rivales. Efectivamente están en segunda división ahora mismo, después de unas malas temporadas en los últimos años que han llevado al club otra vez a la segunda división de la Bundesliga o la Bundesliga 2. No es la primera vez que estaban. Por cierto, que antes estaba hablando del Hamburgo y se me olvidó comentar que hasta este descenso era uno de los pocos, creo que el único, que en toda la historia de la Bundesliga, no sé, el Bayern, no, el Bayern sí estuvo en segunda. Estoy hablando mucho de memoria y me he trasladado al anterior, pero bueno, era uno de los pocos que no había bajado nunca. Pero bueno, retomamos con el Schalke. Los mineros, que así se les llama, fue uno de los grandes equipos en la época de la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Era el favorito del régimen, más que nada porque era el gran dominador de esa época. Era lo mismo que el Bayern Múnich ahora, el que siempre ganaba todo, el que siempre salía campeón, y era, según el régimen, el ejemplo de la nueva Alemania, para que os hagáis una idea.
que muchas veces he escuchado que un poquito como que le ponían como el equipo favorito del régimen, ¿no? Pero es que básicamente era el equipo que ganaba en ese momento, porque además estaba lleno de polacos en el club, así que bueno. Pero bueno, motivos o cuestiones políticas aparte, esta es otra curiosidad. Si hablamos de los títulos que tiene el Schalke, tenemos que encontrarnos vamos a encontrarnos que tiene 7 títulos de Alemania. Tiene 5 copas de Alemania también, y a nivel internacional tiene una copa de la UEFA, que ganó en el año 97, en la temporada 96-97, la última gran temporada del club, o una de las últimas, porque luego también hizo muy buen papel en Champions League al inicio de los años 2000, cuando estuvo Raúl, pero esa fue una gran época, y ganaron aquella copa de la UEFA frente al Inter en una eliminatoria, porque en ese momento las finales de la Copa de la UEFA eran a doble partido. Ganaron el Gelsenkirchen por 1-0 y perdieron en Milán por 1-0, lo que les llevó a la prórroga y a los posteriores penaltis. Puede ser, en esos penaltis se hicieron con ese título en San Siro, nada más y nada menos que frente al Inter de Milán, un equipo que era conocido como los Eurofighters por su capacidad defensiva, un equipo muy competente en ese aspecto y que puso las cosas muy difíciles, como vemos aquella temporada en Europa, a todos sus rivales. ¿Qué más podemos comentar del Schalke? A mí es un equipo que siempre me ha caído bien por esa capacidad de competición que tenía. No era un equipo fácil en absoluto para nadie. Ahora mismo yo me acuerdo de eliminatorias con el Real Madrid, por ejemplo, en fin, de muchísimas ocasiones donde el Schalke ha dado mucha, pero que mucha pelea. Y yo creo que por el momento es todo. Sí, vamos a pasar a otro país, al siguiente país y al siguiente club. Y nos vamos al siguiente destino, en nuestra búsqueda particular para buscar campeones en segunda división o en divisiones inferiores. Nos vamos a Italia. En Italia vamos a encontrar a un equipo que fue personalmente muy simpático para mí en la década de los 90, como es el Parma. El Parma, un equipo que luego se ha refundado y fundado varias veces a lo largo de los últimos años. De hecho, la última refundación que hizo el Parma data del año 2015, para que veáis también un poquito la cantidad de problemas que tuvieron y que desembocaron con el equipo incluso en la desaparición, teniendo que volver un poco a subir divisiones desde las categorías más bajas del fútbol italiano. Es un equipo que tuvo a grandes estrellas. Me acuerdo de Meli, de Thomas Brolin, aquel jugador delantero sueco de los años 90 que jugó el Mundial de Italia. Me acuerdo de, por supuesto, del Trino Asprilla, de Hristo Stoichkov, del búlgaro, ex del Barça también, que también estuvo unos años en Parma y luego volvió al Barça. Es un equipo que consiguió en la década de los 90 todos los títulos. Pero antes de eso, me estoy acordando que es el equipo que también del que salió Arrigo Sacchi. Y luego fue al Milán, luego fue al Milan, luego le hizo campeón de todo. Pero todo el inicio de aquello estuvo en el Parma también. El Parma que estaba en esa época muy vinculado a la empresa Parmalat, que era la que lo sostenía económicamente y la que hizo que surgieran todos aquellos éxitos, la que hizo posible realmente que el equipo acabara en la Serie A y acabara incluso cosechando 2 títulos que os voy a contar. En cuanto a títulos, tiene 3 Copas de Italia que consiguieron en esa franja, en esa época. Tienen también 2 Copas de la UEFA que consiguieron también en el año 97, si no recuerdo mal, ante la Juventus, y en el año 99 ante el Olympique de Marsella. Y tiene una Recopa de Europa que consiguió en Wembley, en Londres, ante el Amberes en el año 93. Es decir, todos los títulos se tratan de los años 90. ¿Qué más cosas podemos contar de ellos?
Sí, la máxima rivalidad que tiene el Parma es con la Reggiana, aunque también tuvo mucha rivalidad porque están más o menos cerca con la Fiorentina o con el Bolonia, que Bolonia y Parma también están muy cerquita y hay mucha rivalidad entre esos dos equipos. Y como curiosidad, sé que se lleva muy mal la afición con la afición de la Sampdoria o del Genoa, pero eso no sé muy bien por qué es así, pero es así, se lleva muy mal con esas aficiones, a saber. En fin, hablando de la Sampdoria, va a ser el siguiente equipo campeón del que os voy a hablar. Y ahora vamos con los Blucerchiati, los circundidados de azul, es decir, la Samp, la Doria, la Sampdoria, otro de los equipos que he escogido para esta recopilación pequeña de grandes equipos campeones que ahora no están en primera división. ¿Qué os puedo contar de la Sampdoria? Aparte del sobrenombre que os he dicho antes, es la unión de dos equipos, la Andrea Doria y este sí que es muy difícil, lo voy a poner abajo porque lo tengo que leer y no lo tengo a mano. Es una unión de dos equipos. Es, como digo, es un equipo de Génova y principalmente los aficionados de la Sampdoria en Génova están en los barrios del oeste, en las más o menos afueras de la ciudad, y tiene una grandísima rivalidad con el Genoa, que es el otro equipo de la ciudad. Por cierto, de la Sampdoria hemos hablado en su canal porque hemos recordado la historia de cómo llegaron a ser campeones de la Serie A, del Scudetto, cómo ganaron el Scudetto en la temporada 90-91, de la mano de Bujadin Boskov, de la mano de dos jugadorazos que a mí siempre me pareció como una de las mejores dopietas atacantes en el fútbol italiano, como era la pareja de delanteros que formaba Vialli, el tristemente desaparecido Gianluca Vialli, y Roberto Mancini, el que hasta hace poco era el seleccionador de la selección italiana. Dos jugadorazos que, si podéis ver cosas de esa época en la Sampdoria, os lo recomiendo bastante, y si podéis ver algún partido completo, desde luego también. ¿Qué más podemos contar de la Sampdoria? La Sampdoria también ganó una Recopa en el año finales de los 80, me parece que fue el 89-90, si ahora no lo recuerdo mal. Ganaron una Recopa en una final ante el Anderlecht, es decir, tienen un trofeo también europeo. Tienen también varias Copas de Italia que consiguieron sobre todo en esa época, en las finales de los 80. Digamos que la Sampdoria era un equipo meramente ascensor. Antes de la llegada de Paolo Mantovani, que fue uno de los artífices de toda esa época. Dueño que se hizo con antiguo directivo, que se hizo con toda la gestión del club y que consiguió llegar formando una muy buena plantilla, como os digo, hasta llegar a cosas que a lo mejor a principios de los años 80 eran completamente impensables. Era un equipo de ascensor, completamente, bajaban y subía, básicamente lo que se ha vuelto a convertir ahora, con muchos escándalos, y es un poquito los problemas que tienen ahora en la Sampdoria. Por eso están en Serie B y por eso también bajaron hace muchos años, o volverán a subir, en fin, y están con muchos procesos judiciales con los diferentes dueños que han tenido. También los aficionados en España podemos acordarnos mucho de la Sampdoria en aquella época, porque en la temporada 91-92, quiero decir los aficionados del Barcelona, porque fue el rival del Barcelona en la primera Copa de Europa, en la primera Champions League que ganaron los blaugranas. Una final en Londres, en Wembley, que ganó el Barcelona con un gol famosísimo de Ronald Koeman, de falta. Y la Sampdoria era el rival, y realmente aquel partido yo lo recuerdo, y fue un partido bastante igualado, y no hubiera sido, viendo ese partido, tampoco hubiera sido tan extraño que la Sampdoria se lo hubiera llegado. Quizás no es uno de los tan clásicos, pero me parece que en Italia pues un poquito están ahí, ¿no? Digamos que
Podría haber escogido otros equipos, quizás sí, pero me parece que de los que están ahora mismo en Serie B son los dos más representativos de lo que era un equipo grande hace no mucho tiempo. ¿Se me olvida algo? No. Seguimos con los equipos españoles. Seguimos buscando equipos campeones que ahora mismo están en segunda división. Aunque ahora, y vamos con España, voy a hacer una pequeña trampilla. Y es que el equipo del que os voy a hablar no está en segunda división, sino en la primera ref. Lo que sería equivalente a una segunda división B hace unos años, o a una tercera división del fútbol español, para que me entendáis. Se trata del Deportivo de La Coruña. Deportivo de La Coruña, que fue un equipo de moda en los 90, aunque ha sido siempre un equipo histórico, un equipo muy clásico dentro del fútbol español, aunque es verdad que antes de los 90 podríamos considerarle como un equipo ascensor o como un equipo que no estaba considerado entre los más grandes, aunque sí había hecho cosas interesantes, sí que había tenido gran repercusión, aunque no tanto a nivel de títulos. Todo surgió a partir de los años 90, cuando llegaron al equipo Bebeto y bueno, llegaron también Mauro Silva, hicieron un equipo bastante competitivo una vez que llegaron a primera división. Es decir, montaron realmente un equipazo, porque de la nada, prácticamente de la nada, porque Mauro Silva tampoco era considerado una gran estrella antes de llegar al Depor, vino del fútbol, de un fútbol brasileño un poco más modesto. No así Bebeto, que sí que estaba considerado, ya que era bien considerado, pero bueno, el salto que dio el fútbol europeo lo hizo al Deportivo de La Coruña en ese momento, que era un equipo que no había recién ascendido. Estamos hablando del año 93, si mal no recuerdo ahora, porque ya había pasado un año en primera división después de ascender y ya se estaba un poquito empezando a consolidar con un gran jugador, ahora me estoy acordando, con Fran, que fue uno de los mejores zurdos que han pasado por esa época en el fútbol español, a mí me parece, y además un tío que mantuvo lealtad al Deportivo de La Coruña, aunque estuvo a punto de irse al Real Madrid y estuvo a punto también o por lo menos tuvo tentativas de irse a otros equipos más, entre comillas, grandes. El Deportivo de La Coruña fue capaz de ganar en esa época, os digo, toda la década de los años 90, con Arsenio Iglesias como entrenador. En el 95 ganó una Copa del Rey que además fue muy especial porque se la ganó al Real Madrid en el Bernabéu, en el año del centenario del Real Madrid, lo que fue como que tuvo mucho simbolismo. Y luego también ganó otra Copa del Rey, si ahora no recuerdo mal, en el año 2002. Las fechas las estoy diciendo de memoria. Y la Liga, esa Liga que ganó en el año 2000, aunque realmente tuvo que haber ganado la Liga del año 94, porque en la última jornada llegaban con opciones tanto Deportivo de La Coruña como Barcelona, y en esa última jornada el Barça necesitaba que el Deportivo pinchara, que por lo menos que no ganara, que por lo menos empatara. Y sí, el Barcelona hizo su trabajo ganando, pero en el último minuto, en el partido que jugaba el Deportivo contra el Valencia, todavía me acuerdo, tenía un penalti a su favor. Aquel penalti de Jukic, tan famoso, porque era el momento donde le podía dar aquella primera liga al Deportivo. La historia yo creo que la sabéis todos, o prácticamente todos, que es que Jukic falló aquel penalti, el Deportivo acabó empatando y él fue el Barcelona quien se llevó aquel título. Años después, que fue una alegría para el fútbol gallego en particular, o para todo el deportivismo, en el año 2000, como digo, sí consiguieron esa ansiada liga. Pero, como muchas veces ocurre, problemas económicos, problemas deportivos, problemas de todo tipo,
hacen que equipos que una vez despuntaron como estos, y como hemos visto en el caso del Parma o incluso en el caso de la Sampdoria, hacen que las cosas no vayan como uno espera. Y actualmente el Deportivo no solamente no está en primera, no solamente no está en puestos europeos, que por cierto llegó a jugar 5 temporadas la Champions League, y hay un partido, una eliminatoria impresionante que jugaron contra el Milan, que remontaron ganándole nada más y nada menos que 4-0 a un buen Milan, no era tan mal Milan. Pues como digo, llevan a cuestiones extradeportivas a que ni siquiera esté en segunda división, sino que esté en la, podemos considerar como tercera división. Esperando que esas cosas mejoren y que vuelvan a recuperar su sitio, vamos a seguir con el siguiente equipo. El segundo equipo español que vamos a incluir en nuestra lista de campeones que están en segunda es el Zaragoza. Zaragoza es uno de los clásicos del fútbol español. Realmente yo no recuerdo momento del que yo tengo memoria del que no haya visto al Zaragoza un poquito arriba. Es cierto que en los últimos años bajó a segunda división y ahora le está costando un montón no solamente volver a subir, sino que también está con problemas. Ya pasó dificultades el año pasado para mantener la categoría en segunda división y este año van por el mismo camino, por desgracia, porque además tiene uno de los estadios que yo creo que son más bonitos de toda la Liga Española, vaya. El Zaragoza se crea en el año 1932 bajo la unión de dos clubes de la ciudad, del Zaragoza y de otro que se llamaba Iberia Deportivo. Estoy hablando de memoria, pero más o menos es así. Y tiene 6 Copas del Rey, nada más y nada menos. Es un equipo que además siempre se le ha dado muy bien la Copa, el torneo de Copa, y realmente también estos torneos de Copa, porque si nos vamos a hablar de competiciones internacionales, tenemos que el Zaragoza consiguió una Copa de Ferias, que era la antigua Copa de la UEFA o la antigua Europa League, si nos ponemos exquisitos, porque nace de ahí. Pero también, y esto yo creo que todos lo vamos a recordar, de hecho, y lo recordé hace no mucho tiempo en uno de los shorts, que ganó la Recopa de Europa en el año 95, en una final en París, creo que inolvidable por cómo fue el final, ante el Arsenal, con un gol extraordinario de Najim, casi desde el centro del campo, casi al final de la prórroga. Un triunfo que yo creo que todos los que lo vimos nos acordamos, porque es imposible no acordarse de aquel partido. Como digo, es uno de los clásicos del fútbol español, por desgracia. Empezó a tener dificultades económicas, dificultades deportivas, se acabaron yendo muchos jugadores, y eso que uno de las últimas veces que estuve en primera división, que llegó incluso a estar a punto de jugar la Liga de Campeones, logró formar un auténtico equipazo, pero no le funcionó y todo aquello cayó en agua de borrajas y terminó por los huesos en segunda división. Y ahí sigue, por desgracia parece que no termina de dar el salto de nuevo a recuperar su lugar. Es otro de los equipos que, como os digo, pertenecen a ese club que nos hemos inventado de grandes campeones que no están en primera división. Nos faltan 2. Nos vamos a ir ahora a Inglaterra para terminar los 2 equipos que hemos pensado. Nos quedan los 2 últimos clubes campeones que están en segunda división de sus países, y vamos a llegar a los clubes ingleses y vamos a empezar por el Leicester. Quizás el Leicester, de todos los clubes de los que hemos hablado en este vídeo, no sea el más grande y no sea el que más títulos ha cosechado a lo largo de su historia. Realmente, si te has fijado, todos los equipos o todos los clubes que he estado escogiendo son equipos que han tenido una muy buena racha, pues a lo mejor en los 90, a lo mejor en los 80, a lo mejor en los 2000, cosas así. En el caso del Leicester, es algo distinto.
todos vamos a acordarnos, y de hecho en el canal tengo un vídeo antiguo dedicado al Leicester, lo podréis ver por ahí, voy a intentar ponerlo en algún sitio para que lo veáis, donde ahí cuento la historia de aquella liga, de aquella famosa Premier League que ganó en el año 2016 con Claudio Ranieri. Fue muy especial aquello, primero porque rompió de una manera bastante sorprendente toda la hegemonía de lo que es el Big Six, de lo que conocemos hoy en día como el Big Six, ¿no? De todos los clubes grandes ingleses. Es decir, prácticamente parece imposible, como en el año 2016, que alguien que no fuera ni Liverpool, ni Manchester City, por supuesto, ni Chelsea, Manchester United, aun con los problemas que tiene ahora mismo, si no se hiciera con el título de la Premier League. De hecho, lo podemos ver este año, ¿no? ¿Quién puede ganar la Premier League que no sea o Liverpool o Manchester City? O sería una sorpresa que no fuera ninguno de esos dos, ¿verdad? Pues más sorpresa fue que no solamente no fuera uno de esos dos, sino que fuera un equipo que el año anterior había estado a punto de ascender, y un equipo que no era considerado para nada para el título. De hecho, durante todo aquel año se estuvo hablando todo el tiempo de que ya iba a caer, ya iba a caer, ya iba a caer, ya iba a caer, pero nunca caía, y al final se hizo con el título incluso antes de la última jornada, en un partido histórico. Creo recordar que fue contra el Tottenham, pero ahora estoy hablando de memoria. En fin, un equipo que luego, además, años después, también ganó una FA Cup en el año 2020, que eso también es de reseñar, y es un equipo que trabajó muy bien todo el organigrama del club, se trabajó muy bien el equipo, se trabajó muy bien la forma de ir impulsando y haciendo crecer el club. De hecho, por ahí también vino el título del año 2020, pero el último año, y se estuvo hablando durante mucho tiempo, además, yo recuerdo que podía ser un equipo que podía entrar en lo que consideramos Big Six, ¿no? Un equipo de que podía estar arriba en el fútbol inglés entre los grandes, ¿no? Pero, sin embargo, el último año, yo creo que por circunstancias también, un poquito en fichajes que salieron mal, circunstancias en cosas que no funcionaron, y para que también un poquito nos demos cuenta de lo difícil que es la Premier League, dio al equipo en segunda división. Ahora, eso sí, ahora mismo están líderes del campeonato en la Championship, y creo que suponemos todos, que no va a ser demasiado difícil que regresen en un año a la Premier League. Pero ahí queda. Estamos hablando de un equipo que a mí personalmente me cayó muy bien, y me llevé una alegría cuando ganaron el título del año 2016. Y el último equipo que he escogido dentro del fútbol inglés, aunque aquí hay una pequeña duda, porque he estado a punto de incluir aquí al Blackburn Rovers, un equipo que ganó la Premier League en el año 93, exactamente. Ya era Premier League, además, con aquel famoso delantero Alan Shearer, que a mí me encantaba. Pero sin embargo no les he escogido a ellos. Ahora están en segunda o en Championship el Blackburn, pero he escogido al Leeds United, un equipo que creo que ha sido durante toda la historia, con muy buenas épocas, y también con épocas muy malas. En fin, podemos destacar una gran época en los años 70, que en esa época, durante esa década, a finales de los 60, principios de los 70, ganaron 2 ligas y ganaron también 2 copas de feria. 2 copas de feria que es el origen, o la antigua, lo que sería la actual Europa League, ¿no? Que luego fue Copa de la UEFA y que ahora mismo es como la Europa League. Entonces podemos definirlo así, ¿no? Ganaron 2 Europa League en esa época, y también ganaron 2 ligas. Aquí en momento, obviamente, no era Premier League, pero vamos a llamarlo como tal, ¿no?
que también hay matices en esto. Pero bueno, luego sufrió una época de declive absoluto en los años 80, una mosca, una época de declive en los años 80, como digo, que dieron también con descensos, en fin, una época también muy complicada. Y luego podemos definir otra buena época, aunque quizás menos larga, que fue como a principios de los 90. Y es que en la temporada 91-92, que fue la última liga inglesa antes de convertirse a la Premier League, ganaron la liga. Ganaron una liga con la ayuda de Eric Cantona, que llegó del fútbol francés después de una sanción, estuvo a prueba y en los últimos, quizás un poquito más o menos, en la última mitad de temporada, fue un jugador clave para que el Leeds United se hiciera con aquella liga. Luego, como todo el mundo sabe, después de, además de jugar la Charity Shield, terminó traspasado el Manchester United y allí en el Manchester United ya hizo historia Cantona. Pero esa liga la ganó con el Leeds United. En total tiene, como digo, 3 ligas y 2 FA Cup. Después de eso volvió el Leeds United, aunque estuvo jugando varias veces en esa época de los 90, de finales de los 90, principios de los 2000, llegó a jugar la Liga de Campeones también, pero volvió el declive para tener otra época también difícil, quizás no tan difícil como en los 80, pero sí con descensos, con problemas, etc. Hace no mucho tiempo, de la mano de Marcelo Bielsa y de la mano de muchos otros también españoles dentro del organigrama del club, consiguieron volver a ascender a la Premier League y han estado varios años, hasta el año pasado que volvieron a descender y que ya han cambiado todo el organigrama del club. Por supuesto, Bielsa se fue, como todos ya sabemos, ahora está como seleccionador de Uruguay, pero ha sido también una época bonita para el Leeds United. Ahora están luchando de nuevo porque fue una sorpresa que descendieran, para mí fue una sorpresa, y ahora están luchando, como digo, para volver. No lo van a tener demasiado fácil, pero sí tienen sus posibilidades, por supuesto. Y ha sido un club que por cierto, el color blanco del uniforme se basa en el Real Madrid, como curiosidad, y la máxima rivalidad también la podemos decir que la tiene con el Manchester United, quizás menos con el Manchester City, pero es que están muy cerquita, muy cerca, relativamente cerca, Leeds de Manchester, y tiene la máxima rivalidad con el United. Me parece que es uno de los equipos también un poco que había que meter dentro de esta pequeña lista que nos hemos montado en las grandes ligas. Nos hemos dejado fuera al fútbol francés, nos hemos dejado fuera a otras ligas, otros países que también podríamos buscar este tipo de clubs. Pero bueno, creo que para no hacer el vídeo demasiado largo, con esto es suficiente. Yo creo que lo vamos a dejar aquí el vídeo. Ahora llega la parte de editarlo y vamos a seguir un poquito con este tipo de cosas a lo largo de la temporada, y vamos a seguir dando opiniones y vamos a seguir buscando cosas que puedan ser interesantes, haciendo 11 históricos de diferentes equipos de todo el mundo, ¿por qué no? De selecciones, que también tengo muchas ganas de hacer ese tipo de vídeos. Y nada, de momento me voy a despedir aquí, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que me apoyes con este proyecto y que nos vamos a ver muy pronto. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.